Creo, creo que este, creo que este va a ser un ángulo definitivo en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Espero que se encuentren bien. Como pueden observar por el título del video, hoy vamos a estar hablando de dos libros en específico, pero también quería mencionar uno que me hizo llegar a la conclusión y que ya aparte era momento de grabar este video. No tengo muchas ideas para grabar y subir al canal. Siempre pueden dejarme aquí en los comentarios alguna que vaya acorde a algo que pueda grabar en estos momentos, porque sí tengo muchas dinámicas que quiero hacer, pero se tomaría muchísimo tiempo y semanas, y eso es lo que no tengo en estos momentos. Entonces, hoy quiero hablar de la impunidad y la corrupción en Latinoamérica a través de 2 libros y medio. De estos 2 libros de los que vamos a estar hablando hoy en este video son El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza y Los demonios del Edén de Lidia Cacho. El tercer libro que más o menos, porque quiero correlacionar a estos, es Visceral de María Fernanda Ampuero, porque estos tres son libros de no ficción que demuestran la cantidad de corrupción e impunidad que hay en Latinoamérica. Se enfocan sobre todo los dos libros principales, El Invencible Verano de Liliana y Los demonios del Edén, la corrupción que hay en México, pero también puedo correlacionar e ir mencionando libros que también hablan de esto, ya sea a través de ficción o a través de no ficción, como Visceral de María Fernanda Ampuero. También está Volvías cada verano de Belén López Beiró, si no me equivoco, así se llama la autora. Tenemos los cuentos de Mónica Ojeda, también está Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. En fin, hay muchas autoras y autores que hablan de la violencia en Latinoamérica, pero quiero enfocarlo en estos dos puntos de vista porque son dos libros de no ficción que son muy importantes en el panorama actual, no solo de la literatura, sino de la sociedad. Voy a tratar de hacer un resumen de más o menos lo que tratan estos dos libros sin entrar a mucho detalle, porque si no, no podría subir nunca el video. Y es que empezamos con El Invencible Verano de Liliana. Aquí en este libro, Cristina Rivera Garza nos narra lo que fue el feminicidio de su hermana hace muchísimo tiempo, creo que en el 90 y algo. Y habla rescatando su vida y mencionando cómo ocurrió un caso de impunidad en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando la hermana de Cristina Rivera Garza fue víctima de su pareja en ese momento, el sistema judicial no se movió rápido, se movió tan lento que dio paso a que el victimario escapara. Entonces el caso murió, nunca volvieron a retomarlo, se cerró, no se encontró quién había sido el culpable como tal, aunque sí estaba el sospechoso, nunca se encontró en ningún lugar porque escapó. Y en este libro, Cristina Rivera Garza nos rememora la vida de Liliana desde que nace, pero sobre todo durante su adolescencia a través de distintas cartas. Este es un libro escrito de una manera muy hermosa que está escrito a varias manos. Aunque el nombre sea de Cristina Rivera Garza, este libro también está escrito por la misma Liliana y hay muchas personas que intervinieron con cartas. ¿Por qué? Porque Liliana era una persona que era mucho de enviarle cartas a sus amigos, a sus primos, a sus familiares y aparte también recibía muchas por parte de ellos. Entonces hay fragmentos y pedazos completos de este libro por el cual puedo pensar que es la cuestión de no gustarle a algunas personas. La generalidad es que este libro gusta mucho, pero sí he de admitir que he visto una que otra reseña regular o negativa y creo que es referente a eso. ¿Por qué? Porque cuando entramos al Invencible Verano Liliana, creemos que nos vamos a encontrar un libro con demasiado peso de denuncia, pero es más que todo un libro que rememora la vida de Liliana, que habla desde la perspectiva de ella como una persona que perdió la vida y que a Cristina le hizo muchísima falta, tanto a Cristina como a sus padres. El libro empieza de manera muy directa con ella tratando de que se abra una vez más el expediente penal para poder continuar con el caso y se le dé un cierre digno porque se dejó de lado por completo de las autoridades judiciales en México. Y ella poco a poco va interviniendo sobre qué tipo de persona era Liliana, su relación con ella, la manera en cómo se relacionaba con las demás personas, sus relaciones, sus actitudes. Y la verdad es que es un libro que frustra demasiado porque tú sabes que estás leyendo la vida de una persona que ya no se encuentra con nosotros, la vida de una persona que se le fue arrebatada y que no pudo disfrutarla en su totalidad porque una persona simplemente se encontró con el derecho de querer acabar con su vida y no dejarla disfrutar. ¿Por qué? Por una escena de celos. Es un caso tan normal y eso es lo que hace este libro tan bueno, porque es muy triste saber que situaciones como estas son las que ocurren día a día. En esa época ni siquiera estaba tipificado el delito de feminicidio, como tal lo trataron como un homicidio pasional, a pesar de que nunca encontraron el culpable y así se cerró el caso. Hoy en día tenemos
el delito de feminicidio porque se le quita la vida a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, solo porque un día un hombre se levantó con ganas de acabar con la vida de una mujer por celos, por rabia, por estrés, por X o Y motivo, que de verdad es súper triste, decepcionante y frustrante. Y eso es lo que evidencia este libro, aparte de tomarse gran parte de sus páginas en rememorar la historia de Liliana a través de diferentes puntos de vista y desde la misma Liliana a través de sus cartas, a través de sus diarios. Y bueno, todo esto entrelazado con una crítica social que hace Cristina Rivera Garza y una escritura poética, lírica, de verdad que me pareció hermosamente escrito. Entonces, a lo largo de este libro vamos descubriendo cómo fue la vida de Liliana hasta el momento en el que la pierde y a partir de ahí el proceso de duelo tanto de ella como su hermana, como de las personas que estaban alrededor de ella y tratar de buscar justicia para que fuese conocido un caso. Este es un libro de no tiene muchísimo tiempo y el caso como tal sucedió en los 90, entonces le tomó muchísimo tiempo a Cristina Rivera Garza. Hay una correlación que hay, de hecho hay una portada que yo al principio yo la veía y yo decía que tenía que ver esto con el libro, que es una chica nadando, pero bueno, cobra muchísimo sentido en el libro y a lo largo de este escrito de no ficción. Y el segundo libro del que voy a hablar es de Los demonios del Edén, de Lidia Cacho. Aquí va a ser un poquito improvisado. Yo normalmente no hago guiones al momento de hacer los videos, de verdad debería hacerlo, pero es que no tengo el tiempo para dedicárselo a escribir guiones. Entonces esto es muy improvisado lo que estoy comentándoles. Los demonios del Edén es un libro que leí hace poquito, de la misma manera es un libro de no ficción que habla sobre la impunidad, la corrupción y la red de infantil que hay en México, a través de la trata de personas, a través del lavado de dinero también, en fin, hay muchísimos aspectos que hacen que este delito, vamos a tratar de buscarle un nombre para poder mencionarlo a lo largo del video, este contenido para adultos, creados para satisfacer personas perturbadas y aprovecharse de niños menores de edad, es criticado fuertemente por Lidia Cacho. Este es muy diferente sobre todo a la manera de abarcar el tema al de Cristina Rivera Garza. Los demonios de Edén, Lidia Cacho no se muerde absolutamente nada, te dice nombre de políticos, gobernadores, fiscales, te trae datos de muchos niños y niñas que han sufrido gracias a este. No, no sabría cómo decirlos porque es un video que yo quiero que tenga bastante alcance y que muchas personas deberían leer este tipo de libros. Por eso estoy tratando de no tocar temas de pronto que pueden ser censurados por el algoritmo, pero de todos modos, solo con el título del libro ya saben a qué estoy haciendo referencia y espero no tener que ser tan obvio al momento de hablarles sobre eso. La cuestión es que este tipo de contenido para adultos fue creado por satisfacción a personas perturbadas, ¿verdad? Entonces Lidia Cacho toma la figura de un delincuente muy famoso en México, en Latinoamérica e incluso en Norteamérica. Es el caso de Zúcar Curi, donde era un tipo que llegó infiltrado a México, que luego obtuvo la ciudadanía y se dedicó a muchísimos crímenes. De hecho, no solamente el de contenido a partir de menores de edad, sino que también con carteles de la droga, con la corrupción, con políticos y obviamente esto todo es una red grandísima que ha sido impune durante muchísimos años y Lidia Cacho de hecho casi pierde la vida a partir de ello. Es una persona que ha atravesado muchísimos problemas por publicar sus libros donde expone la cantidad de mierda que hay en Latinoamérica, pero sobre todo en México, y la cantidad de impunidad que hay. O sea, es un caso tan mediático y Lidia Cacho ayudó muchísimo a esto. Ella de hecho comenta en el libro, en el prólogo que escribe muchísimo tiempo después para la reedición del libro, porque es un libro que había sido censurado, que había sido prohibido, que casi le obligan a quitarlo o incluso a no publicarlo, recibió amenazas de muerte y ella obviamente dijo, o sea, la vida de muchos periodistas es quitada día a día en México, en Latinoamérica, por querer exponer realidades tan tristes como estas. Entonces ella dijo, bueno, voy a tomarme el riesgo, voy a tener muchísimo cuidado, voy a tratar de no cometer errores, y lo hizo, y lo expuso, y ella de hecho ayudó muchísimo al caso de Zúcar Curi. Es una persona que a través de diferentes niños creó una red de comunicación donde los llevaba a su casa, a su complejo residencial, creaba el contenido, lo vendía, hacía muchísimo dinero con él. Aparte de eso, él también era una persona que no lo consumía, pero sí lo aplicaba. Es decir, él
se aprovechaba de estos niños, de estas niñas y hacía cosas con ellos, ya se pueden imaginar por dónde va yendo, y en ningún momento había sido judicializado por eso hasta el momento en el que la primera chica con la que vivió por fin alza la voz y decide hacer un cambio al respecto. De hecho, este libro también toca muchísimo en el papel de la fiscalía y en el papel de mediático que tienen las personas en este tipo de situaciones delicadas. ¿Por qué? Porque al momento de que sucedió lo mismo que en el caso de Cristina Rivera Garza, que se inicia la denuncia, que se empieza el proceso judicial, que se empieza el proceso penal y no se mueve rápido, todo lo contrario, se filtra información y le llegó a Azúcar Curi y él dijo, bueno, patitas, ¿para qué te tengo? Y se fue, se escapó y estuvo muchísimo tiempo fuera de México y no se podía encontrar. Se intentaba hacer todo lo posible, pero obviamente el esfuerzo era mínimo, a tal punto de que decidieron filtrar quiénes eran las personas que habían denunciado, los nombres que habían aparecido, y esta chica, la cual fue la principal, la que movió todo hizo todo este movimiento para que se iniciara un proceso en contra de Azúcar Curi, fue amenazada, fue acosada, fue victimizada, siempre se utilizaba el nombre de ella como una manera para desvirtuar todas las denuncias. Obviamente había muchísimas personas que estaban a favor de Azúcar Curi, incluida su esposa. De hecho, su esposa es muy bien dicha a lo largo del libro que lo conoció muy joven y es posible que haya sido grumeada e incluso tenga el síndrome de Estocolmo. De hecho, Lidia Cacho y varios psicólogos que intervienen en este caso dicen que lo más probable es que la esposa de Azúcar Curi en su momento haya tenido el síndrome de Estocolmo por la manera en cómo conoció al delincuente y cómo se relacionó con él, y también tenía mucho que ver con esta red tan grandísima que había. La cuestión es que a lo largo del libro Lidia Cacho nos va comentando con estadísticas, con casos reales, con testimonios de personas que hicieron parte del caso Azúcar Curi. Recuerdo que cuando empecé el libro pensé que iba a ser algo mucho más general, pero se enfoca en su totalidad en este caso Azúcar Curi porque fue muy importante para la justicia y de hecho dejó un precedente judicial no solo en la legislación mexicana sino también en la estadounidense, porque gracias a esto de que había escapado, de que había sido extraditado, de que se había agarrado preso en Estados Unidos, allá fue donde se realizó el juicio porque él así lo pidió, le fue peor, bien hecho, un buen karma bien recibido, y se creó un precedente judicial en este tipo de situaciones porque no existía, era algo que no existía durante esa época y no se tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque nunca había salido a la luz esto. Es obvio de que había existido durante muchísimo tiempo, Azúcar Curi no fue el primero y de hecho no es el último, y muchas personas que estuvieron relacionadas con él en esa época aún siguen impunes a día de hoy, a pesar de que Lidia Cacho haya hecho todo lo posible para inculparlos y para tenerlos dentro del caso. Ahora, quiero hablarles de estos dos libros y los relaciono con Visceral de María Fernanda Ampuero, que de hecho es un libro que ni siquiera he terminado, porque aquí también observamos un poco de corrupción que existió en el Guayaquil de Ecuador durante la pandemia. Hay un ensayo que estoy obsesionado con este ensayo, creo que es el mejor que he leído, no solo este año, sino de este libro, que se llama Escapar, y habla de la experiencia de Guayaquil y de Ecuador durante la pandemia y cómo la gobernación, cómo el gobierno de en esa época se robó todo el dinero para la salud. No había espacio, no había funerarias, no había cementerio alguno para poder enterrar a las personas que habían fallecido a partir del virus, y las personas los cuerpos tenían que estar afuera, en las terrazas. Imagínate tú tener a tu familiar en una esquina, en un poste, en tu sofá arropado porque nadie puede venir a buscarlo. La vacuna llegó súper tarde. Ella habla de que se robaban y se robaban el dinero y no hacían nada al respecto. Es una marca grandísima que va a quedar en Guayaquil, es una mancha súper grande que acá en Ecuador, que incluso ya menciona en este ensayo que las personas que sobrevivieron a la pandemia aún así van a tener ese precedente horrible de cómo Ecuador no era un país que no solo no estaba preparado para afrontar una pandemia, sino que teniendo los recursos para hacerlos, muchas personas egoístas se aprovecharon de ello. Ahora, todo esto para hablarles de que hay muchos libros afuera de no ficción que sirven para informarnos. No necesariamente tenemos los artículos y los ensayos que podemos encontrar en línea. También hay libros que exponen esto. Esos son unos acercamientos que yo quiero mencionarles para que puedan descubrir un poco más y abrir un poco los ojos frente a esta realidad tan horrible como puede ser la corrupción en feminicidios, en el sistema político, en el sistema judicial, en la Procuraduría. Hace poquito ya como un mes y más, me vi el documental este que habla del señor, que no me acuerdo ahora su nombre, de verdad discúlpenme, por eso es que uno necesitaría guión en este tipo de situaciones. Era un líder social que se encargaba de salvaguardar a la mariposa monarca que llegaba a México durante una época y que obviamente no quería que la tala ilegal, que la corrupción, que la deforestación llegara a la mariposa monarca. ¿Por qué? Porque
estaba realizando prácticamente su extinción. Entonces, obviamente la corrupción ganó en este caso, Homero fue encontrado desvivido, incluso la fiscalía empezó a acosar a la familia. ¿Por qué? Porque decían que simplemente había sido un accidente, apareció en una fosa ahogado y la fiscalía simplemente dijo que era que se había tropezado porque estaba en estado de embriaguez y se ahogó. Obviamente la autopsia no brindó este resultado, pero como se los digo, hay muchísima corrupción, no solo en México, sino también en Latinoamérica, que demuestra que aunque tú hagas todo lo posible, a veces te puede incluso perjudicar. Porque en el caso del líder social que estaba a favor de la mariposa monarca y de que no se extinguiera, la familia estaba tratando de perseguir un proceso judicial, un proceso penal, para encontrar quién había sido el culpable, porque sospechosos habían. Sin embargo, gracias al dinero, gracias a la corrupción, gracias a la cantidad de cosas horribles que suceden dentro de las fiscalías en México, porque eso habla súper explícito de la manera en cómo se manejan muchos casos, el caso se fue en su contra, empezó a acosar a la familia, empezó a decir que si tenían tanto interés en el caso, casi pareciera que fuesen ellos los que hubiesen hecho algo al respecto. De hecho, hay un momento en el que hablan de cómo la fiscalía quería iniciar un proceso penal completamente diferente a ese, a un familiar, creo que era un hermano o algún primo del líder social. ¿Por qué? Porque decía que estaba muy interesado y que casi pareciera por su actitud, la manera en que hablaba y describía la situación, él hubiese estado involucrado en el caso. Entonces dijeron, bueno, o ustedes abandonan el proceso o nosotros iniciamos uno en contra de usted y lo podemos meter preso. Entonces es como que ya ni siquiera uno como víctima, como una persona que es familiar de la víctima puede hacer algo al respecto, porque no se puede. No es algo que sucede en México, es algo muy evidente en México, pero también sucede a escondidas en otros países. Aquí en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina. En Argentina estamos viendo una corrupción grandísima por parte del presidente y del sistema político que está llevando la devaluación de la moneda, que está llevando a Argentina a un lugar muy feo donde ni siquiera los argentinos quieren vivir dentro del mismo país. La verdad es que quiero recomendarles todos estos libros que he mencionado en este video. A mí me han gustado, los he disfrutado. En su momento me parecieron súper válidos, súper informativos y creo que es una conversación que debemos tener todo el tiempo en nuestra boca, porque a día de hoy siguen sucediendo casos como el de Liliana, que sucedió hace 30 y pico de años. Siguen sucediendo casos como los que evidencia Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén. En Latinoamérica se siguen robando el dinero y hay gran corrupción como la que evidencia María Fernanda Ampuero en Visceral, en sus ensayos. Y espero que les haya gustado, les haya parecido informativo, acercado a alguno de estos libros. Si quieren informarse sobre el tema, tengo varios que si me preguntan o me hablan por allá por la otra red social también puedo mencionarles. La verdad es que todos estos libros hacen parte, bueno, este todavía no porque no lo he terminado, pero El Invencible Verano de Liliana y Los demonios del Edén son dos libros que hacen parte de mis lecturas favoritas de este año y de toda la vida, y que voy a tener como referencia al momento de hablar de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque son temas delicados, son temas que se necesitan tener bastante información para hablar al respecto, y que creo que debería acercarse a muchas más personas. De hecho, Los demonios del Edén, como les había mencionado, había sido censurado por parte de los políticos. No querían que saliera a la luz porque les digo que ahí mencionan nombres de jueces, de fiscales, de gobernadores, y obviamente nadie va a querer eso para su imagen. Entonces, al tener este tipo de involucrados, la censura fue grandísima y no fue hasta hace unos, que si, 3, 4 años que se volvió a reeditar, y ahí mismo hay un prólogo y una conclusión de Lidia Cacho súper buena, donde habla de cómo ha tenido que atravesar todo eso. De hecho, habla de las víctimas, cómo se encuentran hoy en día. Muchísimas ni siquiera sobrevivieron el juicio. Entonces, a pesar de que se encontró culpable a Azúcar Curi, es algo que va a perseguir hasta los últimos días a cada una de las víctimas, porque no estamos hablando de solo una persona o 5 personas que realizaron la denuncia e iniciaron el proceso en contra de él. Estamos hablando de muchísimas niñas e incluso niños que fueron utilizados a favor de una satisfacción de algunos, una satisfacción muy enferma, y Lidia Cacho lo denuncia. Yo creo que eso ya es todo lo que tengo por decir en este video. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo. Si quieren ver algún tema sobre estos, no duden en leer libros. Si tienen alguna recomendación parecida, también déjenmela en los comentarios, porque siempre estoy buscando libros para descubrir cosas nuevas, para informarme sobre temas que ya me interesan. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. De verdad que grabar un video en Santa Marta es la cosa, no se ve nada. Es la cosa más calorífica del mundo. No sé dónde ponerme, no sé qué ángulo mostrarles de mi cuarto esta vez, donde esté acomodado y tenga un buen sitio, donde no pase calor, donde haya buena iluminación, donde no moleste el sonido. Dios mío.